esta hora en ATP, la información de Berli. ¿Qué nos trae, Berli? Hay una info de último momento para por lo menos poner un párrafo. Pero para ponerle la música a último momento. Bueno, tampoco para tanto. Es información internacional. No, en primicia internacional en ATP. Maduro anunció el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil. Apa. La frontera terrestre acaba de anunciar que va a quedar cerrada la frontera. Desde Brasil intentaban enviar paquetes de alimentos y demás para el Team Guaidó, digamos. La famosa ayuda humanitaria. Para el presidente, ¿cómo le dicen? Presidente a cargo. Sí. El autoproclamado presidente a cargo. Bueno, Maduro decidió cerrar a partir de las 7 de la tarde de acá de Argentina la frontera con Brasil. Atento a eso, dijo, y que está evaluando seriamente cerrar toda la frontera con Colombia por el mismo detalle, por la misma situación. Tema internacional que se pone álgida en base a la situación, ¿no? ¿Cómo va a terminar todo esto? Porque cada noticia espero que lo dejen más temperatura de la situación, ¿no? Espero que lo dejen a los venezolanos de resolver sobre la vida de los venezolanos, que no se meta nadie, ¿no? Por lo menos sí. Bueno, ese es el problema, digamos. ¿no? Hay venezolanos a favor, hay venezolanos en contra, hay marchas ahí, hay un presidente autoproclamado que dice que la elección de la asamblea conformada por el mismo Maduro no es válida según la Constitución. Digo, hay toda una cuestión interna en la cual todos los intereses internacionales tienen mucho que ver, esto hay que decirlo, y ahora... Lo que hay en Venezuela es petróleo, digamos, básicamente, que es el tema más importante internacional de Venezuela. Petróleo por el cual se disputan las potencias mundiales siempre, digamos, en todo territorio. Quien le guste plantear y creer que Estados Unidos está planteando la ayuda humanitaria para ir a ayudar a cosas y demás, basta mirar Irak y todos los demás países con petróleo, cómo resultó en la historia la ayuda humanitaria de Estados Unidos, o cómo resultaron las excusas para quedarse con el petróleo. Pero eso es una visión de cada uno. Yo preferiría que los venezolanos resuelvan sus problemas, entre los venezolanos, me parece a mí, digamos. Pero, bueno, están las opiniones de cada uno, digamos. En Venezuela hay un presidente, hay un proceso electoral que se llevó adelante y que se eligieron, pero, pues, cada uno con su margen de... Sí, claro, muy complicado. Venezuela con un bloqueo gigante, es una situación muy difícil de vivir, es invivible la situación en Venezuela. Para los venezolanos es tremenda, digamos, es una situación muy, muy difícil. Yo me gustaría que la arreglen los venezolanos, pero bueno, eso, cada uno. Así lo que teníamos para charlar ahora. Hoy se conoció la noticia que está dando vueltas por todo el mundo y que tiene que ver con Coca-Cola, que se presentó, una de las distribuidoras de Coca-Cola, en proceso preventivo de crisis. Esto quiere decir, es el proceso previo que tienen que hacer las grandes empresas cuando quieren tomar decisiones como, por ejemplo, despedir empleados o plantear otro tipo de situaciones. Bueno, hoy se conoció la noticia. Coca-Cola se presentó en proceso preventivo de crisis y lo que les quería contar es, hay datos que están publicados en los diarios económicos de hoy en donde están planteando cómo fue la evolución del procedimiento, de la cantidad de empresas que se presentaron en proceso preventivo de crisis en los últimos tiempos en nuestro país, particularmente en los últimos años. Lo pueden buscar en distintos medios. Se viene el Vitone con Manaos en cualquier momento. Y bueno, el año pasado se presentaron 108 empresas de las grandes en crisis. El año anterior 83. Y el año anterior 55. En el 2015 36. O sea, subió 36 en el 2015. Primer año de Macri 55. Segundo año 83. Tercer año 108 empresas. Y en el mes y medio que llevamos del año ya superan las 30. Con lo cual, siguiendo este ritmo, esperemos que no, pero bueno, siguiendo este ritmo se romperían todos los récords. ¿Sabes cuál fue el último registro fuera del gobierno de Macri que más empresas se presentaron en crisis? ¿Cuál? En el 2013. ¿Te acordás? Los años más, el 2013 bueno, se presentaron 84. O sea, igual que en el 2017. Bueno, situación compleja que se da. Hay algunos rubros en particular de estas empresas que están más complejas que otras. Y hay un rubro que llama muy poderosamente la atención a quien no hace un seguimiento fuerte de los datos económicos. Y tiene que ver con la maquinaria agrícola. Las empresas vinculadas a la maquinaria agrícola, porque se suponía que
las medidas que tomó el gobierno para mejorar la situación económica del campo derramarían, entre otras cosas, en la agroindustria. Vos decís, ¿cómo? Sacó las retenciones y demás. Bueno, el problema es que abrió las importaciones de ese tipo de maquinarias también. Entonces, no solo cayó eso, sino que además tiene que competir con las fábricas internacionales. Pero además, ¿viste lo que estamos discutiendo respecto de que podés sacar los dólares afuera, que podés no rendir las ventas que hiciste en el exterior y podés demorar el ingreso de dólares y demás? Bueno, la maquinaria agrícola, una de las que está a tope en la presentación de procedimientos preventivos de crisis, seguidas por las textiles, las de transporte, las de gastronomía, de autopartes, las de alimento, las de calzados. Son las empresas que más procedimientos preventivos de crisis han presentado en estos últimos años. Insisto, recuerdo el dato, el año pasado 2018 fue récord histórico en el país, con 108 de las grandes empresas presentadas en procedimientos preventivos de crisis. Al ritmo, si continúa el ritmo de este año, esperemos que no, sería superior la cifra que se planteó. Si te parece, después dentro de un ratito te doy algunos datos que tienen que ver con la venta de los ladrillos. Vamos ahora, hacemos bloque de números. ¿Qué pasa con los ladrillos? Bueno, mirá este datito que vamos a compartir con ustedes en el Zócalo. Santa Fe 35% de caída. 35% de la caída de la venta de ladrillos el año pasado contra un 2017 que fue muy malo también. Esto también hay que declararlo porque también venía en picada la venta y fabricación de ladrillos. ¿Sabes cuántas personas trabajan en la provincia en la construcción de ladrillos? A mí el número hoy me lo ratificaron del sindicato de los ladrilleros. Me sorprendió. 30.000 personas. Que 30.000 laburantes la construcción de ladrillos, la fabricación de ladrillos en realidad. Digo, pieza fundamental en la construcción, ¿no? Digamos, está claro esta situación. El número que manejan desde el sindicato de ladrilleros de Santa Fe, que esta caída de ventas de 35% de ladrillos, se equipara o se explica por una caída del 22,5% en la caída de la construcción en general en Santa Fe, teniendo en cuenta la construcción privada, ¿no? Porque el otro día hablábamos de datos muy, no alentadores, pero que de alguna manera la obra pública en Santa Fe se ha logrado sostener, con lo cual para las grandes empresas que desarrollan su laburo en base a la obra pública, están bastante contentas en Santa Fe, porque es una de las provincias que más ha mantenido el ritmo de la obra pública. Bueno, no así para el otro tipo de construcción, en donde hay una caída del 22,5%, insisto, con una caída el 2018 del 35% de la venta de ladrillos. Por supuesto, ¿no? Además es uno de los sectores más informales de economía en Argentina, también en Santa Fe, respecto de los trabajadores, ¿no? Gran cantidad de trabajadores no registrados en un sector bastante precario, digamos, en este sentido, ¿no? Este dato que ya marcaste, pero que es importante. El 35% de caída es comparado con el año pasado, que fue malo. Muy malo, sí. ¿No? Sí. Por eso es una realidad, perdón, con el año pasado, o sea, con el 2017. Claro. 2017, que fue malo, bueno, el año pasado, el 2018 fue peor, se cayó un 35% en el sentido. Y ahí es donde entra a compensar lo que decíamos, y que la otra vez charlábamos con algunos de los representantes de la Cámara de Construcción en Santa Fe, como para las pequeñas empresas constructoras, para los pequeños grupos humanos que se dedican a la construcción, viste que tenés el constructor, los peones y demás, cómo se les ha caído el panorama de laburo fuertemente, porque normalmente son los que no laburan en obras grandes o en edificios. Entonces tenés la paradoja que tenés muchos edificios construyéndose y muchas de esas pequeñas empresitas sin laburo, porque hay cada vez menos gente que arregla tal cosa, que le mete en la planta alta una pieza más, que hace el techo en el patio para hacer la galería, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa merma minoritaria, por decirlo de alguna manera, que hubo en la construcción, explica esa caída de más de 22 puntos del 2018 contra el 2017. Claro. Bueno, números lamentablemente malos. Malos, sí. Malos y con previsiones para nada alentadoras para este año. Estamos viendo números de lo que ha cerrado el año pasado. Y si vos más o menos ves cómo viene la situación este año, ves números negativos. Es que la presentación en el procedimiento preventivo de crisis de Coca-Cola es un gran síntoma, digo.
a ver, es Coca-Cola. Se cae Coca-Cola, digamos. No estamos hablando de una... Porque vos podés plantear, porque muchas veces escuchás economistas o a políticos y demás que dicen el problema es que las empresas no se modernizan, no se ayornan a los nuevos tiempos, quedan fuera de tecnología, tienen máquinas viejas, no capacitan a los operarios. Coca-Cola. Coca-Cola en procedimiento preventivo de crisis. No podés decir que Coca-Cola no está ayornada, no tiene máquinas nuevas, no capacita al personal, tiene una errada política de marketing, digamos, digamos, es algo que tenemos todos bastante claro y es un síntoma bastante fuerte. Es difícil creer también que a Coca-Cola no le estén dando los números, ¿no? Es medio raro de creer eso. Bueno, cuando te presentás en un proceso preventivo de crisis, lo que se tiene que hacer es poner los papeles de la empresa, llevarle los pelpas al Estado y decir, estoy hasta las manos. ¿Por qué no te están dando los números? Claro, mirá mis números, estoy hasta las manos, voy a tener que despedir gente. Claro. O estoy hasta las manos, voy a tener que reducirles a todos la jornada laboral. O necesito una reestructuración de la deuda con el servicio de energía eléctrica, qué sé yo, bueno. Ese tipo de presentación. Cuando haces esa presentación, lo que llevas son los pelpas de la empresa, digamos. Sí, claro. Bueno, ahí se verá, digamos, qué es lo que surge de esta presentación de Coca-Cola.